Pastor, vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis que ya como iglesia hemos estado haciendo desde hace, pues ya creo que más de 2 años. Y el día de hoy toca que veamos el capítulo 38 de Génesis, que es la historia sobre Judá y Tamar. Esta es una historia llena de actos deshonrosos. Y si ya ustedes han tenido la oportunidad de leerla antes, quizás se preguntaron, bueno, ¿y qué hace esta historia en medio de la historia de José que iniciamos la semana pasada? Bueno, pues al final voy a dar un par de razones, les adelanto, que una es que es como un spoiler, como que nos van a contar el final de la película. La otra lo voy a decir después, pero por el momento nos va a servir de espejo a todos nosotros para confrontarnos, para recordarnos que seguimos viviendo en un cuerpo corrupto, en un mundo corrupto, y que es muy fácil que nos dejemos influenciar por nuestra carne y por este mundo, y que nos enredemos en sus filosofías y costumbres impías. Así que si ustedes no traen Biblia, es hora de conseguir una Biblia porque vamos a usar la Biblia. Pero antes vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Dios, gracias te damos por este día, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos aquí como iglesia para estudiar de tu palabra. Y te permito que tu Espíritu Santo nos edifique el día de hoy, que Él sea el que nos permita tener el corazón, la mente abierta a tu palabra, Señor. Y como siempre, pues te pido por discernimiento para poder quedarnos solamente con tu palabra. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a sacar nuestra Biblia, vamos a abrirla en el capítulo 38 de Génesis. Solamente que el día de hoy no vamos a leerlo completo, vamos a leer por grupo de versículos, por grupo de pasajes, pero sí les voy a pedir por favor que pongamos atención para que no perdamos el hilo. ¿Sale? Entonces ya lo tienen, Génesis 38, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, que podemos llamar los actos o lo que hizo Judá. Y dice así la palabra: aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. En aquel tiempo, Judá, que recordemos que es el cuarto hijo de Jacob y de su primera esposa Lea, que por cierto le puso Judá porque dijo, bueno, con este hijo vamos a adorar a Dios, y cuyo significado, o más bien el nombre de Judá en hebreo más o menos se parece como alabanza. Bueno, pues él se separa de su familia que vivía en el Hebrón para establecerse en el noroeste, cerca de un pueblo llamado Adulán, donde vivía su amigo Hira. Pero ¿de qué tiempo está hablando este pasaje? Recordemos que la semana pasada vimos que los hermanos de José lo querían vender, pues porque era el consentido de su papá, ¿no? Y aparte por la interpretación de unos sueños. Entonces querían deshacerse de él y lo querían matar más bien los hermanos. Pero Rubén, el primogénito, dice, mejor lo metemos a la cisterna, pero con el propósito de después sacarlo y entregarlo de nuevo a su padre. Pero Judá, que estamos hablando hoy, él viendo que venía una caravana que iba hacia Egipto, dice, pues mejor vendásemos, sacamos algo de ganancia y nos deshacemos de él. Y así lo hicieron. Entonces los hermanos regresan con Jacob y le dicen a Jacob que José había sido devorado por alguna fiera. Y José se puso muy triste, entró en luto. Y Judá, después de un tiempo, al ver a su padre tan afligido, sintió remordimiento. Sintió remordimiento por lo que había hecho. Y no aguantando más, pues decide dejar a su familia, la familia que recordemos
que Dios había escogido para que fuera la receptora de su promesa de ser bendición para todas las naciones a través de su descendencia. Recordemos que esta promesa había pasado primero de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y pues ahora, ¿cuál de los hijos iba a recibir la promesa? Así entonces Judá sintió remordimiento, pero no sintió arrepentimiento. Él se sintió mal por lo que había causado, por lo que hizo, por lo que, las consecuencias de lo que había hecho, pero no sintió arrepentimiento por lo que hizo. Y en lugar de confesar su pecado o su hecho con su padre y asumir las consecuencias, él decide irse con ese amigo adulamita. Y aquí tenemos nuestra primera lección. Al igual que Judá, que era integrante de ese linaje escogido por Dios, también nosotros los creyentes en Cristo, Dios nos escogió. Y Pedro lo dice en Primera de Pedro 2:9. Si pueden ir ahí, Primera de Pedro 2:9. La primera parte dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero a veces se nos olvida eso, y en lugar de arrepentirnos y pedir perdón por el daño o la ofensa cometida, nos alejamos de la iglesia, que es la que nos puede regresar al buen camino, y nos vamos al mundo con ese conocido que tenemos, que nos introduce a las filosofías humanistas y de autoayuda. O nos vamos con el psicólogo secular que dirá que no nos debemos de sentir mal, porque todo es culpa de nuestros padres. Y quizá, sí, podemos sentirnos bien, pero eso no limpiará nuestra maldad. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de toda maldad. Solamente el arrepentirnos nos puede limpiar de toda maldad. Entonces Judá sale de su familia y queda expuesto al mundo. Y haciendo caso omiso al principio bíblico que vimos en Génesis 24 sobre el yugo desigual, cuando Abraham le dice a su siervo que vaya a su tierra y a su parentela para buscar la esposa a su hijo Isaac, y que podemos ver en Génesis 24, 3 y 4, y que dice: y te juramentaré por Jehová, le está diciendo a su siervo, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y esto mismo le pide Isaac a su hijo Jacob, que vaya a su tierra y que busque mujer allá, y que no la busque de los cananitas. Pero esto no le importó a Judá. Seguramente lo sabía por las historias de su padre, de su abuelo, pero seguramente dijo, lo desechó. Y va y se casa con la hija de un cananeo llamado Súa. Pero no solamente se casó con la cananea, sino que después de tener 3 hijos, Onán y Sela, le busca esposa a su primogénito escogiendo de entre las mismas cananitas a una joven llamada Tamar, olvidando totalmente este principio que luego Dios lo hace ley en Deuteronomio 7:3. Deuteronomio 7:3 dice, parafraseando, dice: no te casarás con ninguna de las mujeres de esas naciones, ni permitirás que tus hijos e hijas casen a sus hijos e hijas con ellos. ¿Cuál era la razón? Pues la razón era evitar que se hicieran idólatras igual que esos pueblos. Pero ¿a poco no hacemos eso los creyentes? No hacemos caso a la palabra de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos, como acabamos de decir, lo que nos dicta el corazón. Y el corazón sabemos que es engañoso y perverso. Hacemos lo que a nuestro parecer es lo correcto, lo que nos parece más sensato, lo que todo el mundo hace, y finalmente lo que conviene a nuestros intereses egoístas. Y dejamos de lado totalmente el consejo bíblico. Sabemos que no debemos, como en este caso, no debemos unirnos en yugo desigual, y lo hacemos. O que debemos dar al César lo que es del César, y maniobramos mañosamente con el contador para no pagar impuestos o pagar los menos impuestos que podamos, por poner 2 ejemplos.
Pues esto hizo Judá. Ahora vamos a leer de nuestro pasaje, Génesis 38, del versículo 7 al 11, y que podemos llamar los actos o los hechos de los hijos de Judá. Y vamos a leer del 7 al 11. Dice así la palabra: y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces Dios le quita la vida a y no se nos dice cuál fue su maldad. Quizás él era un hombre abierta y descaradamente malo, de esos que dice Romanos 1:32, que no solamente hacen las maldades, sino que también se complacen con los que las practican. Pero aquí dice algo interesante, dice que fue malo ante los ojos de Jehová. Así que quizás era un hombre que a la vista de los demás era un hombre honrado, honorable y amable, pero a puerta cerrada para adentro era malvado y despreciable. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Podremos guardar las apariencias delante de todos y pasar como personas respetables e incluso como personas espirituales. Pero delante de Dios no tenemos dónde escondernos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, después de la muerte de Judá le ordena a Onán, el segundo hijo, que se case con la viuda y le dé descendencia a su hermano fallecido. Y quizás esto actualmente nos pueda parecer raro y hasta morboso, pero en tiempos de Judá era una forma de protección a la mujer, pues en esas culturas, por el simple hecho de ser mujer, la tenían difícil, pero mucho más una viuda y sin hijos. A este acto se le llama levirato, que viene de la palabra levir, que quiere decir cuñado o hermano del esposo, y que ya estaba en ese entonces citado en los antiguos códigos hititas y asirios. Pero a los israelitas se reglamenta en Deuteronomio 25, y si gustan acompañarme, Deuteronomio 25, 5 y 6. Deuteronomio 25, 5 y 6. Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, o sea, se casarán legalmente. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si siguen leyendo va a haber más instrucciones, hasta que finalmente dice que el que no quiera hacer eso, le van a llamar el descalzado, algo así. Y claro ejemplo tenemos en el libro de Ruth. Cuando Booz, si recuerdan, quiere redimir a Ruth, tiene que esperar a que otro pariente más cercano renuncie a ese derecho. ¿Y cómo lo hace? Pues quitándose la sandalia. El problema de estas uniones es que el primogénito de esto es considerado legalmente el hijo del difunto y que da continuación al nombre del difunto. Pero además recibe también la herencia de su padre por ser hijo del primero. Y Onán no quiere eso. Él quiere recibir la herencia completa. Así que solamente pretende cumplir con esa responsabilidad. Hace uso sexual de la mujer, pero vertía en tierra para que ella no concibiera. O sea, disfrutaba de la parte divertida, de la intimidad en el matrimonio, pero no quería el compromiso del hijo. Y eso fue lo que desagradó a Jehová, y también Onán fue muerto. Y jóvenes, en el matrimonio está bien tener un tiempo sin hijos, para disfrutarse uno al otro, para conocerse mejor, para asentar la relación. Lo malo es que hay matrimonios que definitivamente ya no quieren el compromiso de los hijos.
aduciendo pues a falta de dinero, a falta del tiempo, a que primero vamos a desarrollarnos profesionalmente, a que la situación en el mundo está pésima y no sé qué tantas cosas más dicen. Y si nos damos una vuelta por los centros comerciales, vas a ver a muchas parejas con carriolas. ¿Pero qué creen que traen ahí? Perros, gatos, los famosos gatos y perrijos, ¿no? Pero ¿saben algo? Los hijos son una bendición de Dios, son su regalo. Vamos al Salmo 127, 3, 4. Salmo 127, 3, 4 y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y son como flechas porque las lanzamos delante de nosotros, son una extensión de nosotros que nos sobreviven y que llegan mucho más allá con nuestro legado. Volviendo a nuestro pasaje, entonces Judá, viendo que Onán también había muerto, pues decide no darle a Sela a Tamar. Pues además de que dice la palabra que era muy joven, temía que también muriera. Quizá él pensaba que Tamar tenía como un maleficio contra sus maridos, ¿no? Y decide mentirle y la manda a casa de sus padres, según mientras crece su hijo. Así que todo mal con lo que hemos visto, mal con lo que hizo Judá, mal con lo que hizo sus hijos. Vamos ahora a leer el versículo 12 y 14 y ahora vamos a ver lo que hizo Tamar. Génesis 38, 12 y 14. Dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, y él y su amigo Hira el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Entonces años después pues muere la esposa de Judá, Sela crece y Tamar no era dada a él por mujer. Así que ella decide tomar el asunto en sus manos, decide hacer justicia por su propia cuenta. Y el hecho de que le avisaran, alguien fue y le avisó de que su suegro subía a Timnat, sugiere que ella ha estado muy al pendiente de él, de esa familia. Ha estado alimentando un resentimiento insano. Ha dejado que raíces de amargura crezcan en su corazón. Y ahora ese sentimiento se convierte en deseo de venganza. Ella, claro, lo sabemos, debió dejar el asunto en manos de Dios, pero aún así somos entre creyentes. Nos olvidamos de que seguimos siendo pecadores. Nos olvidamos de que la maldad sigue estando en nosotros, de que nuestro viejo hombre lo seguimos cargando. Y cuando alguien nos hace algo, o pensamos que nos hace algo, en lugar de tratar el asunto de acuerdo a la palabra, nos quedamos con ese resentimiento y buscamos el desquite, llegando a separar iglesias por pleitos entre sus miembros, e incluso terminando en demandas legales que solamente mancharán el nombre de Cristo. Y Pablo ya advierte sobre eso en 1 Corintios 6 del 1 al 6. 1 Corintios 6 del 1 al 6 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima para la iglesia? Y está hablando de jueces seculares. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cuál es nuestro testimonio cuando llegamos a esos extremos? De hecho, la palabra dice: más te valdría dejar pasar el agravio.
Así que entonces Tamar se quita su vestido que la identificaba como viuda y poniéndose ropa que podemos decir que era provocativa, se fue a sentar a la orilla del camino donde sabía que iba a pasar su suegro. Y se hace pasar por una prostituta de la diosa pagana Astarte, quienes acostumbraban, pues sí, cubrirse el rostro con un velo. ¿Podríamos decir que la ropa nos define? Pues sí, en cierta forma. Recordemos a la otra Tamar de la Biblia. Sí saben que hay otra Tamar en la Biblia, que es la hija de David. En 2 de Samuel 13 dice que esta otra Tamar llevaba un vestido de diversos colores que la identificaba como virgen del rey. Y no podemos dejar de notar lo irónico de estas dos Tamar. Una se ha vestido provocativamente para tratar de cometer un acto inmoral, pero la otra, con su vestido que le identificaba como virgen, clama porque su medio hermano no cometa un acto inmoral con ella. Hay un dicho que dice, como te ven te trata. Y Pablo nos dice cómo debe verse una dama cristiana para ser tratada como tal. Y ese lo tenemos en 1 Timoteo 2, 9, 10. 1 Timoteo 2, 9, 10, Pablo dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Y no está diciendo nada de que tiene que ser la falda hasta los tobillos o cómo es. O sea, dice decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí viene lo importante. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De esa forma, quien la vea va a saber que es una mujer cristiana. Pero otra vez, igual, Tamar, mal. ¿Qué podemos decir? Bueno, hasta donde llevamos, pues realmente nada. Así que vamos a leer del versículo 15 al 19. Y ahora vamos a ver lo que hicieron Judá y Tamar. 15 al 19 dice: y la vio Judá a Tamar y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Aquí tenemos hasta qué punto Judá había absorbido ya la cultura cananea. Para él ya no era un problema seguir las costumbres de recurrir a los servicios de esta prostituta del templo local con el supuesto fin de atraer la fertilidad para sus rebaños. Judá ya es incapaz de ver que lo que es correcto para un pueblo incrédulo generalmente es lo incorrecto para el pueblo elegido de Dios. Aún si esta mujer no fuera su nuera, Judá estaría cometiendo el pecado de la fornicación. Pero ¿de qué nos admiramos? Muchos de nosotros también nos hemos amoldado al mundo y ya no nos parece mal menospreciar el compromiso hecho delante de Dios y de los hombres del matrimonio. Y nos hace fácil adulterar y se nos hace fácil divorciarnos. O quizás no sea algo tan llamativo como eso. Quizás solamente sea que cometamos pequeños actos de corrupción, una mordida aquí, un donativo por allá para salirnos con la nuestra. O quizás ni siquiera sea eso. Simplemente sea que estemos viendo series, películas, leyendo libros, revistas o escuchando música que no debemos. A lo mejor ni eso. Simplemente hemos dejado de leer la Biblia y de orar. Y dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Continuamos. Tamar entonces sabía del peligro de muerte que corría si fuera descubierta y fuera acusada como fornicaria. Por eso él ya pide en pago, en garantía, algo muy personal, algo que representaba la identidad del dueño. Y pide el sello, que era un anillo o
o un objeto metálico, con un objeto cilíndrico con el nombre del propietario y que servía para firmar contratos. Y le pide también el cordón hecho a la medida para colgar el anillo. Y le pide el báculo, que además de servir como apoyo para caminar o para guiar los animales, en ciertas ocasiones podría servir como arma. Y que era tan personal que quizás tenía algo muy distintivo que lo hacía, pues sí, que lo referenciaba al dueño. Así que vemos que Tamar pues ha estado pensando en todo. Ha invertido mucho tiempo en idear su plan y no le importó llegar tan bajo. Y a Judá no le importó perder parte de su identidad con aquella que él creía que era una kedesha, que es el término usado en relación a las prostitutas del templo pagano. Y es que cuando dos personas se unen tan íntimamente como es en el acto sexual, se vuelven, dice Dios, se vuelven una sola carne. Y a ver, traten de separar la carne sin rasgarla. Por eso es que personas que han tenido o que tienen varias parejas sexuales desarrollan a la larga un sentimiento de culpa, un sentimiento de ira, de ansiedad, de estrés. Tienen baja autoestima. ¿Y saben qué? Por lo general estas personas terminan en la soledad y el remordimiento. Conozco personas que sí tienen hijos por varios lados, pero en la vejez están solos. No hay quien vea por ellos. Así que finalmente pues Tamar ha logrado su propósito. Y Judá seguramente pensó pues que no había pasado nada. Pero créeme, todas las acciones traen consecuencias. Aunque tú pienses que lo que hiciste no es gran cosa, o sea, ¿qué puede pasar con eso? O pienses como mucha gente, bueno, mientras yo no haga daño a terceros, no hay problema. O creas que nadie se va a dar cuenta, Dios sí lo sabe y Él no lo va a olvidar, ni dejará pasar la iniquidad. Más temprano que tarde, Él sacará a luz tu pecado y tú tendrás que pagar las consecuencias. Así que hasta aquí, pues, todo mal. Mal con Judá, mal con sus hijos, mal con Tamar, mal entre ellos dos. Vamos a leer del versículo 20 al 23 de Génesis 38 en nuestro pasaje. Y ahora vamos a ver a Judá y a su amigo Ira. Del 20 al 23 dice: y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Así que Judá envía a su amigo Ira a recuperar estos objetos personales. Pero, ¿por qué no fue él mismo? Quizá ya ha pasado el tiempo, 1 o 2 días después, ya más sereno, con la cabeza fría, él siente culpa. Y justamente esto pasó con la otra Tamar. Después de que su medio hermano Amnón abusara de ella, y que lo podemos leer en 2 de Samuel 13:15, él sintió esa culpa que convirtió en un aborrecimiento mayor al deseo que había sentido por ella. ¿Y a poco no nos pasa esto similar? A veces deseamos tanto alguna cosa que la convertimos en nuestro Dios, con D minúscula obviamente, y ponemos en esta cosa nuestra esperanza y decimos: si tan solo tuviera lo que ustedes quieran, ese carro, esa casa, esa mujer como esposa, lo que sea, y hacemos todo por lograrlo, hasta lo que no debemos hacer lo hacemos, y una vez que lo logramos nos damos cuenta que no nos satisface, que no es lo que pensábamos, y vamos por otra y la logramos y tampoco nos satisface. ¿Sabes por qué no nos satisface? Porque nada nos va a satisfacer, solamente Dios nos puede satisfacer. Por eso es que dice Colosenses 3:2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras, van a acabar. Hoy estamos aquí,
Mañana quizás estemos en otra ciudad, no sabemos. Pero las cosas de arriba son eternas, son de las que vamos, las que estamos seguros que van a sobrevivir después de nuestra muerte. Así que ahora vamos a ver qué pasa con Hira, el amigo. Este ha estado con Judá desde que llegó a esta tierra. Se ha convertido en su mejor amigo al grado de ser socios comerciales en el negocio de las ovejas. Y la pregunta es, ¿realmente este amigo Hira era un buen amigo para Judá? Pues sí, a los ojos del mundo. Le ayuda, lo mete a un negocio y además ahora es cómplice y celestino en esta inmoral relación sexual. Qué triste es que si a alguien de nosotros le preguntaran, ¿quién es tu mejor amigo? Contestemos que lo es un incrédulo. Y pues sí, es que es más fácil estar con alguien que no nos va a cuestionar nuestros actos, que nos va a dar por nuestro lado, que estar con un hermano que va a poner trabas a nuestras acciones pecaminosas. Alguien que nos diga nuestras verdades, que nos force a crecer espiritualmente, que nos pida que le rindamos cuentas. Varones, relacionémonos con creyentes maduros, que nos jalen al camino del Señor, que nos hagan crecer. Pero también relacionémonos con hermanos más jóvenes espiritualmente para que los podamos mentorear, para que los podamos discipular, y eso también nos va a hacer crecer. Yo no digo que no nos juntemos con incrédulos, que no nos relacionemos, porque pues tendríamos que vivir en un país, en un planeta aparte. Pero que cuando lo hagamos sea para anunciarles la buena nueva, sea para hablarles de la nueva vida que hay en Cristo. Relacionémonos con hermanos creyentes. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Así que Judá pues mandó saldar su deuda, pero Hira no encuentra a la mujer y entonces Judá, justificándose, dice, déjalo, en mí estaba cumplir el compromiso. Pero ¿sabes qué? Los que más pronto se justifican a sí mismos también son los que más rápido juzgan por eso que hicieron. Vamos a leer el versículo 24. Versículo 24 de nuestro pasaje, que lo podemos llamar como el juicio de Judá. Dice el versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Que le cortan la cabeza, ¿verdad? El que Tamar estuviera embarazada era una afrenta a la familia de Judá, pues Tamar estaba legalmente, de acuerdo a la ley del liberato, estaba comprometida con su tercer hijo, con Sela. Así que ante los ojos de Judá, Tamar había cometido fornicación. Y como cabeza de familia, Judá tenía el derecho y el poder de aplicar la pena capital a la infractora. Pero Judá fue muy rápido para juzgarla. Él había cometido el mismo delito, pues aunque era un hombre viudo y quizás no le debía fidelidad o lealtad a mujer alguna, ante los ojos de Dios, lo que había hecho era también fornicación y era igual de condenable. Este pasaje nos recuerda otra historia que sucede muchos años después, cuando el profeta Natán fue a ver al rey David para contarle la historia de una persona pues muy pobre que solamente tenía un corderito. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Natán le dice que vino un hombre rico y se lo arrebató, ¿cómo reaccionó David? Igual que Judá. Rápidamente dijo que lo traigan y lo lapiden hasta la muerte. Hasta que Natán le dijo, pues tú eres esa persona rica. ¿Te has fijado? Somos más rápidos y severos al juzgar los mismos pecados con los que luchamos. Y al hacerlo, dice la palabra, que nos condenamos a nosotros mismos. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Somos muy hábiles para ver el pecado y las faltas de los demás,
mientras que resultamos cortos de vista para detectarlos dentro de nosotros. ¿Y sabes cómo le dice a eso Jesús? En Mateo 7:5, si quieres ir a Mateo 7:5, Jesús dice a estas personas hipócritas, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué hacemos con esta familia? Ni cómo ayudarlos. Mal, 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 mal. Vamos a leer el pasaje 25, del versículo 25 y 26 de Génesis 38. Y dice: pero ella, Tamar, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y también dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Imaginen la cara de Judá, lo que habrá sentido este hombre que se creía justo al ser expuesto como fornicario. Como ya dije, el pecado siempre nos va a alcanzar. Alcanzó a Judá, alcanzó a David, y estoy seguro que a más de uno de nosotros nos ha alcanzado. Y cuando eso pasa, solamente tenemos dos cosas por hacer. La primera es negar todo, negar los hechos y decir: no, pues quién sabe cómo consiguió el sello, el báculo, quizás estaba dormido y lo robó, no sé. Cuando un cristiano no acepta su pecado, es muestra de orgullo, de ego, de miedo al juicio y a la crítica de los demás, miedo al deterioro de la propia imagen, a las consecuencias materiales. Y es una falta de conciencia espiritual y una desconexión con Dios para entender las consecuencias eternas del pecado y la importancia de la confesión y el arrepentimiento. Esa es una opción. La segunda opción es aceptar nuestro pecado y arrepentirnos de él. Reconocer con humildad nuestras debilidades. Tener la conciencia espiritual de que el pecado nos separa de Dios. Tomar la responsabilidad para asumir las consecuencias de nuestros actos. Tener la disposición de aprender de nuestros errores y desear genuinamente cambiar. Dar un giro de 180 grados para alejarnos del pecado. Es tener fe en la misericordia y el perdón de Dios para restaurar la relación y con ello tener limpieza de conciencia para seguir creciendo espiritualmente. Todos nosotros, todos aquí, somos pecadores redimidos. Y como pecadores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar. Y es importante recordar que la aceptación de nuestro pecado es el primer paso para la reconciliación con Dios. Dice Primera de Juan 1:8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por ahí escuché alguna vez que alguien dijo: los hijos de Dios ya no podemos pecar. Claro que podemos y lo hacemos. ¿En qué me quedé? Así. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si alguien por ahí tiene algunos muertos en el armario, es mejor que los vaya sacando, o Dios lo va a hacer por ti. Pero si te arrepientes, confiesas y te alejas del pecado, como aquí lo hizo Judá, y parece ser que Tamar también, pues el pasaje es enfático en decir que nunca más tuvieron relaciones, ellos, como todos los cristianos que se arrepienten, están en paz con Dios y con los hombres. Y nadie, ni siquiera el amigo Ira, podrá señalarlo. Pues dice Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice: Él, o sea Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por fin, algo bueno que decir de este pasaje.
una luz en toda esta oscuridad que estábamos viendo. A pesar de todos los errores cometidos, Judá no ocultó su pecado ni trató de justificarse. Simplemente confesó su culpa y su arrepentimiento agradó a Dios. Dios lo había entregado a sus caminos pecaminosos y Judá lo siguió. Hasta este momento que se da cuenta de qué tanto se había alejado de Dios y qué tanto él había perdido ya su identidad como pueblo de Dios. Pero Dios, por su gracia y misericordia, lo recibe de nuevo y lo transforma para usarlo en beneficio del pueblo de Dios. Todo lo que él hizo de errores, ahora Dios lo va a usar para beneficio del pueblo de Dios. Judá es quien sale, como podemos ver más adelante. Él es quien sale en defensa de su hermano Benjamín cuando el gobernador de Egipto, a quienes no habían reconocido en él a José, quiere retenerlo. Y Judá dice en Génesis 44:33, Génesis 44:33, Judá le dice a este gobernador, dice: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Él está ahora dispuesto a sacrificarse por su familia. Y si lo juzgáramos solamente por lo que hemos visto en este capítulo 38, nunca pensaríamos, jamás hubiéramos imaginado que él haya recibido la bendición de su padre Jacob en el lecho de muerte y haciéndole una increíble profecía. Y quiero que vayamos a Génesis 49, versículo 8 y 10. Génesis 49, 8, 10 dice, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán a ti, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que aquel a quien le pertenece, a quienes todas las naciones, dice, hasta que venga aquel a quien le pertenece, a quien todas las naciones honrarán. Judá pasó de ser este gran pecador que vimos fuera del pueblo de Dios a ser alguien no solamente transformado, sino a ser bendición para el futuro pueblo de Dios. No hay caminos tan torcidos del hombre que Dios no puede enderezar. Vamos a leer la última parte que vamos de nuestro pasaje, que es el versículo 27 al 30, y que vamos a llamar el carácter de Dios. Dice así, 27 al 30 de Génesis 38. Dice: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno de Tamar. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Finalmente, Tamar da a luz gemelos, de los cuales el menor se alza sobre el mayor. ¿Te suena esta historia? La historia se repite. Jacob se alza sobre su gemelo mayor Esaú, y ahora Fares se alza sobre su gemelo Sara. Dios ha actuado soberanamente. Él ha hecho la promesa a esta familia y les tiene un propósito, y su voluntad no puede ser estorbada, y por su fidelidad llevará a cabo sus planes en ellos y a pesar de ellos. Y este último pasaje nos da el título, nos da el significado de todo el capítulo, y que yo he llamado: la gracia de Dios es inconmensurable. Él ha usado a estos dos grandes pecadores, a Judá y a Tamar, para dar continuidad a la línea de descendencia por la cual vendría el Mesías. Y aquí está una de las razones que les dije, el spoiler. Si vamos a Mateo 1:2, Mateo capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así. Mateo 1, 2 y 3 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y sigue la descendencia, y vamos hasta el versículo 16. Y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado
el Cristo. ¿Se dan cuenta? Ellos están en la línea de donde vendría el cumplimiento de la promesa de un Salvador que destruiría las obras de Satanás que vimos en Génesis 3:15. Así que si piensas, y aquí está el spoiler, que la descendencia del Mesías vendría por parte de José, por su obediencia, por su temor a Dios, por su carácter, como vamos a ver en las siguientes semanas, pues no. Las malas decisiones y las malas obras de Judá y Tamar, en la soberanía de Dios, fueron usadas para manifestar su gracia, su misericordia y perdón, a darles el inmerecido honor y máximo privilegio de estar en la línea de descendencia de Cristo. Y esto no lo vas a tomar como un permiso para pecar, pero si ya pecaste, arrepiéntete y pide perdón. Dios puede usar esas malas acciones para glorificar su santo nombre. 1 Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y yo añadiría, y a los pecadores del mundo escogió Dios para sus propósitos. En la lógica de Dios, nadie está descalificado. No importa cuál ha sido tu pasado, no importa dónde has andado, cuáles han sido tus pecados. El Señor Jesucristo vino para sacarte del basurero en el que estabas y darte una nueva identidad como hijo de Dios. Este capítulo 38 nos muestra cómo el pueblo elegido puede llegar a mimetizarse tanto en las prácticas de los incrédulos que Dios tiene que sacarlos de esa tierra. Y esta es la otra razón por la cual este capítulo está en medio de la historia de José. José es vendido y es mandado como avanzada a Egipto para preparar y auxiliar a su familia cuando llegara expulsada por una gran hambruna. Y no los coloca en el Cairo, por ejemplo. Los coloca en un lugar apartado llamado Gosén, para que este pueblo se reencuentre con su Dios, para que este pueblo se reencuentre con su palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos regularmente un tiempo a solas con Dios, apartado del bullicio, apartado de las presiones diarias, leyendo la Biblia, orando, creciendo espiritualmente. Conclusiones. Como pudimos darnos cuenta, pues hay muchas reflexiones que hacer en este pasaje, pero podemos sacar 4 enseñanzas de los protagonistas del capítulo. Por ejemplo, de Judá, el alejarnos de Dios, el alejarnos de la iglesia nos lleva a dejar de ver los propósitos que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas, y nos vamos amoldando al mundo hasta que ya no podemos distinguir el bien y el mal, y esto traerá serias consecuencias a nosotros y a nuestra familia. Solo darnos cuenta del pecado que estamos cometiendo, arrepentirnos y confesarlos, nos traerá de vuelta al buen camino. ¿Qué aprendemos de y Onán? Pues que Dios no pasará por alto la maldad. La maldad siempre traerá consecuencias y siempre saldrá a la luz. De Tamar podemos aprender que el fin no justifica los medios. Hacer lo correcto, o más bien hacer lo incorrecto por motivos correctos, sigue siendo pecado. ¿Y de Dios? Dios es fiel a sus promesas. Ni Judá ni Tamar merecían estar en la genealogía de Cristo, pero ninguno de nosotros aquí presentes merecíamos haber sido hechos hijos de Dios. Pero su soberanía, su misericordia y su gracia son infinitas y abundantes. Efesios 2, 4, 5, termino con este versículo, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, si hay alguien que el día de hoy ha venido cargado con el peso de su pasado, ha venido con desesperanza, quiero decirte que hoy es el día en que puedes salir de aquí siendo una nueva persona, regenerada y transformada por la gracia de Dios. Solo tienes que tener fe en que Jesucristo dio su vida en la cruz para pagar tus pecados. Y si realmente confías en Él y su sacrificio, su sangre no solamente va a cubrir tu pecado, sino que te va a lavar de todo pecado
y como ya vimos, te vas a dar el poder de ser hecho hijo de Dios. Vamos a orar.